Hay ocasiones en que la crisis económica, la maldita crisis económica, es más maldita que nunca. Este fin de semana lo hemos podido comprobar. Que un matrimonio y una de sus hijas mueran por intoxicación alimentaria nos define ya como un país tercermundista y nos sitúa ante el umbral del escarnio y la vergüenza mundial. Con todo, no vamos a contribuir a la especulación ni a incendiar aún más los ánimos cuando hay todavía muchas preguntas sin respuesta. Explicaciones que exige la ciudadanía. De hecho, esta mañana gran movilización de dolor e indignación en la localidad de Alcalá de Guadaira por una tragedia que ha conmocionado a la opinión pública española. A la espera de que la autopsia determine las causas exactas de la muerte, un primer avance determina una infección alimentaria aguda que causó una muerte súbita. Asimismo, los familiares niegan que los fallecidos rebuscaran en los contenedores o se alimentaran de comida caducada, lo que también ha negado esta misma tarde la Consejería de Salud. Y Cáritas afirma que dejaron de prestar ayuda a esta familia hace 2 años cuando mejoró su situación económica. Sea como fuere, este fatal episodio, que ha causado un daño ya irreparable, no caerá en sacos rotos si persiste el debate reabierto en las últimas horas sobre la atención pública que reciben las personas que menos tienen, las personas que peor lo están pasando por la crisis, por la maldita crisis económica. Sobre este y otros asuntos debatimos en la tertulia periodística de los lunes con 4 compañeros de profesión. Con Ángela Cañal, Elena Manzano, Olga Granado y Antonio Bendaño, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. El primer avance de la autopsia apunta que la muerte se ha producido por una tosinfección alimentaria, o lo que es lo mismo, una infección alimentaria aguda que provocó una muerte súbita por parada cardiorrespiratoria. El juzgado ha acordado solicitar un estudio microbiológico de los líquidos orgánicos para descartar que alguna sustancia tóxica haya provocado los fallecimientos. A todo esto, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha comparecido esta misma tarde para confirmar que mantienen la alerta sanitaria y para informar además que han movilizado una partida de pescado en una tienda en la que compró supuestamente esta familia desgraciada. Por lo demás, Operación Madeja, segunda fase de los registros precipitada por un supuesto error de Mercedes Alaya que reveló en un auto que tenía 10 líneas de teléfono intervenidas. De momento tenemos 2 detenidos, el hijo del dueño de la empresa Fitonovo y el director comercial, pero puede haber nuevas detenciones en las próximas horas. Y atentos a la nueva deriva de la Operación Madeja en la que la jueza Alaya investiga, recordamos, si el PSOE se financió irregularmente del área de vía pública de la capital y el enriquecimiento ilícito personal del exdirector de este servicio, Domingo Enrique Castaño, quien, recordemos, ha estado ya en prisión. Sin embargo, hoy día el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se ha visto obligado a cesar al director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña, un hombre de su confianza y, recordemos también, exconcejal del Partido Popular, porque también, dice, va a resultar imputado por la magistrada. La Junta, sepan además, que ha solicitado esta mañana mediante un escrito al Tribunal Constitucional que levante la suspensión cautelar de la ley antidesahucio, la conocida ley sobre la función social de la vivienda recurrida por el Gobierno central, como ya hizo lo propio con el decreto que permitía igualmente desahuciar a los bancos 3 años el uso de viviendas de las que iban a ser expropiadas familias en riesgo de exclusión social. Por lo demás, anoten, inquietud en Almería ante el posible cierre de la línea aérea Sevilla-Almería. El Ministerio de Fomento tiene que renovar la utilidad pública de esta conexión para poder ampliar la concesión de 3 años con la compañía Air Nostrum, que expira este 31 de diciembre. Todas las administraciones públicas y partidos piden al Gobierno central que cumpla ya con este trámite. La Junta tiene reservados 2.600.000 euros en los presupuestos de 2014 para esta ruta aérea que acerca mucho más a Almería al resto de las provincias andaluzas. Y 2 citas culturales al cierre del sumario. Varias instituciones preparan actos, casi medio centenar, para conmemorar el centenario de la obra Platero y yo del Nobel onubense Juan Ramón Jiménez. Y el espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces traspasa fronteras. La Real Escuela de Arte Ecuestre, con sede en Jerez, presenta desde hoy por primera vez su espectáculo en Londres. Sobre estos asuntos reflexionamos a partir de este momento y hasta las 11 de la noche con Ángela Cañal, con Elena Manzano, con Antonio Bendaño y con Olga Granado, a los que ya saludamos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? O a todas, fundamentalmente. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches. Bueno, pues empezamos contigo, Olga. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en Alcalá de Guadaira? Un suceso muy trágico. Vamos a ver testimonios de las diferentes instituciones, partidos políticos, el alcalde, de la ciudadanía cabreada, de los familiares. Pero un primer balance, un primer
titular, te pido. Sí, bueno, dos cosas. Por un lado, es una llamada de atención sobre la realidad de muchísimas familias, ¿no?, que no tienen recursos para el día a día o para pagar la hipoteca. Pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que llamarnos a nosotros, los periodistas, a la autocrítica, porque como ocurre habitualmente en información de sucesos, nos hemos precipitado quizá en dar hipótesis de qué había ocurrido. Y posiblemente al final, cuando se levante el secreto de sumario y cuando se sepa qué ha ocurrido, no tenga mucho que ver con lo que trascendió las primeras horas. Por eso también me parecía bastante loable, porque no estamos habituados a ello, la reflexión que había hecho la portavoz municipal del PP, ¿no?, llamando a la cordura. Eso no estamos habituados en política y ofreciéndole su respaldo al alcalde socialista. Hay que recordar precisamente que en un principio incluso se apuntó a la posibilidad de que esta familia hubiese consumido comida caducada ante la penuria económica en la que vivía, ¿no? Y parece que esa hipótesis, insistimos, no de manera definitiva, parece que esa hipótesis se va alejando, ¿no, Ángela? Bueno, es mejor no, digamos, superponer nuevas hipótesis a las hipótesis que ya se han realizado, porque es verdad que podemos patinar sobre... Bueno, la Consejería de Salud ha dicho esta tarde, la consejera, que esa opción está casi descartada, vamos. Pero bueno. Los expertos dicen que la comida caducada, además, es muy difícil que te mate. Es complicado saber lo que ha pasado. En cualquier caso, evidentemente que la ciudad de Alcalá está conmocionada, lo estamos todos, ha habido incluso protestas vecinales, que es verdad que al margen de cómo se resuelva la investigación de esta familia concreta y de este caso concreto, creo que denota un poco que la temperatura social va subiendo cada vez más con estos casos y con otros que, si no ha sido este, hay otras muchas familias andaluzas que sí están pasando por esa situación de la que se hablaba de esta, ¿no? Y creo que es la reflexión final que tenemos que hacer al margen del caso concreto de Alcalá. Antonio Avendaño, ¿estamos al borde de un estallido social? Si lo estamos o no, yo creo que no tiene relación, que sepamos hasta ahora, con este caso. Sí me parece que nos estamos precipitando en las interpretaciones en el sentido siguiente. A la pregunta principal de por qué han muerto estas personas no tenemos aún respuesta. No tenemos además ninguna respuesta, ¿no? Solo tenemos hipótesis, pues más o menos verosímiles, pero lo que quiero decir es que ni siquiera su muerte tiene por qué ver necesariamente con su situación de dificultad. Lo que ha contado, por ejemplo, esta tarde la consejera de Salud es que los alimentos que había en su casa eran alimentos comprados en los establecimientos, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor haya habido, como dicen los expertos, que es muy excepcional que se produzca un caso de este tipo, pero puede producirse, pero no necesariamente vinculado a la situación familiar, ¿no? Digo que es fácil establecer la conexión, pero no tenemos ahora mismo elementos, creo yo, para poder establecerla de una manera fehaciente, ¿no? Si va a haber estallido social, en fin, a lo mejor debería haberlo, pero a mí me parece que es otro asunto distinto al caso de Alcalá. A ver, Elena. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros y fundamentalmente tenemos que hacer autocrítica, no solo en los medios de comunicación, también algunos partidos que se han aventurado a dar opiniones antes de saber efectivamente qué ha pasado, porque no sabemos a qué nos enfrentamos, desde una intoxicación alimentaria a... Es que hablando de todas las hipótesis podíamos hablar incluso de un crimen, que es poco probable, sí, pero existe esa probabilidad. Es decir, hemos sido muy aventurados al decir que se había cogido comida del contenedor cuando luego nos han desmentido que así fuera. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque hay una niña de 13 años que ha perdido a sus padres y ha perdido a su hermana. Y todo lo que se diga puede hacerle mucho daño. Las redes sociales distribuyen los mensajes y multiplican los mensajes hasta que incluso a veces se pueden llegar a convertir en verdad, aunque no lo sean, evidentemente. Tenemos que tener mucho cuidado y también la clase política, creo que aparte de nosotros, tendría que hacer autocrítica. Sí, no, iba a añadir que del mismo modo, creo que lo comentaba Olga o Ángela, que honra a la delegada o a la representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, digamos, no querer hacer política con esto. En el extremo contrario, yo creo que está Alicia Martínez haciendo unas declaraciones, la dirigente del PP, casi en el sentido contrario, casi metiendo en el debe de la Junta de Andalucía estas muertes, lo cual es un disparate, ¿no? Pero el disparate, yo creo que Olga lo apuntaba, empieza por los propios medios, que el vértigo de la información, la velocidad a la que damos las cosas, pues yo creo que a veces nos lleva a nos convertimos en una jauría de perros en busca del hueso, que es la noticia. Errores que además tienen difícil arreglo, ¿no? Lo que quiero decir es que si pintamos una familia que está recogiendo comida en los contenedores, digamos, si luego eso no es así,
es difícil para el honor de esa familia, por decirlo de algún modo, reparar ese daño, ¿no? En las redes sociales pueden multiplicar los mensajes hasta convertirlos en verdad y es muy peligroso que se siga hablando de que cogían comida de la basura. Yo he seguido escuchando esta tarde o he seguido leyendo crónicas que decían que recogían comida de los contenedores. Cuando no es bueno, así. Independientemente de que sí era una familia en situación de desempleo, que había solicitado el salario social, o sea, una familia con pocos recursos que sirve para ilustrar la situación de otras muchas, ¿no? Y quizá por eso ha habido ese afán, ¿no?, de buscar un culpable, ¿no?, de buscar razones para explicar a qué puede conducir, ¿no?, lo que hablábamos del estallido social, que quizá no sea, no creo que vaya a ser en este caso, pero sí es una llamada de atención, ¿no?, poner el foco en esta realidad, no dejarla olvidada. Mira, los expertos en esto de las redes sociales, entre los que no es que me incluya, dicen que la vida media de un tuit está entre 7 y 11 minutos, ¿no?, el tiempo en el que sale y se pierde, y en esos 11 minutos los periodistas y los ciudadanos queremos resolver un crimen y queremos encontrar todas las razones y todas las respuestas en ese tiempo, y eso evidentemente nos lleva inevitablemente a un error tras otro y a superponer un error sobre otro. Otra cosa es que lo que hay por debajo, porque cuando veíamos esta mañana a los vecinos de Alcalá, de ese barrio, protestar y quejarse, en fin, eran protestas muy airadas, ¿no?, de gente que está muy dolida. Y no tanto porque el ayuntamiento haya podido actuar mal en este caso, que no lo sabemos, pero en fin, no tenemos indicios de que sea así, como que lo que estaban expresando es que al final los recortes de gasto público, la gente que más lo nota es la gente que está más abajo. Es que lo que siempre decimos, que solo hace falta una mecha para que se encienda o para que explote algo, ¿no? Claro, y han podido, evidentemente, el malestar, compañeros que han estado esta mañana en Alcalá de Guadaira detallaban pues, precisamente un malestar, odio, dolor, indignación, repulsa, que podía generar en alguna... de hecho, han intentado entrar en el ayuntamiento, ¿no? Sí, pero ahí está la responsabilidad de la clase política y la responsabilidad también que tenemos los medios de no contribuir a incendiar esa mecha. El padre de esta familia había pedido el salario social en el mes de octubre, es decir, que no había dado tiempo prácticamente a tramitar esa ayuda y evidentemente la actuación del ayuntamiento no se puede dirimir hoy si ha sido correcta o si no lo ha sido. Otra cosa es el debate más profundo de que hay gente que está muriendo de hambre y no hace falta que nos vayamos a África para comprobarlo. En España hay mucha gente que muere de hambre porque no tiene para alimentarse o tienen que recortar en sanidad, en sus propios medicamentos, en su propia forma de vida, y ese es un debate que sí hay que abordar urgentemente porque ya llevamos 5 años de crisis. Pues esta tarde ha comparecido, lo dicho, la consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Decía varias cosas, fundamentalmente, que descartan, decía ella, que haya sido por alimentación, por ingestión de alimentos caducados. Y sí confirmaba que la Junta mantiene la alerta sanitaria y también que ha movilizado una partida de pescado vendida en una tienda donde supuestamente adquirió estos productos pues, la familia fallecida. El Servicio de Salud Pública se está realizando una investigación epidemiológica y análisis microbiológico y toxicológico en colaboración también con los juzgados. Estamos a la espera de los resultados, pero hay que tener cautela y recordar que la información es reservada, ya que la jueza ha decretado el secreto del sumario. Estaba percibiendo la renta activa de inserción, es decir, que tenía unos ingresos a través de la renta activa de inserción, que son, como ustedes saben, de 426 euros, y lo tenía hasta marzo. Es necesario también escuchar al portavoz de la familia, al alcalde Antonio Gutiérrez Limones y a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo. No han comido nada de contenedores. Estaban necesitados, pero no tanto. Y pido dignidad. No era una familia que viviera en la indigencia y en la mendicidad. Tenía una gran familia muy grande que la apoyaba. Tenía unos servicios sociales municipales a los que se ha dirigido de manera puntual, fundamentalmente para el pago del suministro eléctrico. Intentar entre todos unidos, todas las administraciones públicas, aumentar todas las medidas que se puedan poner de manifiesto para las familias que lo están pasando peor en este momento de crisis económica en Andalucía y que además están en exclusión social. De todos estos testimonios, ¿dónde ponéis el acento? A mí que después de 5 años se siga pidiendo que hay que aumentar las medidas, es que ¿por qué no lo han hecho ya? Si llevamos 5 años, ¿por qué no siguen centrando todos sus esfuerzos en esto? Si es lo fundamental para, no sé si hay que llamarlo dignidad de una familia, pero es lo fundamental para poder desarrollarse. Sí, pero a mí me gustaría separar porque son dos debates distintos, ¿no? El caso en concreto y luego los servicios sociales. Es que el caso en concreto
que no sabemos si tiene que ver. Da la sensación, con lo que contaba la consejera, que si en esa casa la comida que han encontrado era comprada, estaba en buenas condiciones, quitémosle además el elemento así un poco exagerado a lo de la comida caducada, porque a veces va mucha gente a los Mercadonas, a los sitios así, gente con necesidad que coge comida caducada, pero que está en buenas condiciones. Tengo la impresión de que muchas de las cosas que hemos dicho y que hemos escrito, en fin, nos las vamos a tener que tragar, porque puede ocurrir, y a mí me da la sensación que van por ahí las investigaciones, puede ocurrir que no tenga nada que ver ese infortunio que han tenido comiendo esos alimentos con el hecho cierto de que hay una situación de pobreza en ese barrio y en las clases marginadas y que haya recortes del dinero público. Creo que son dos cosas y mezclarlo a mí me parece precipitado, ¿no? Cada vez cuesta más casarlas, ¿eh? Pero bueno, ¿algún comentario más o cambiamos de asunto? Bueno, pues vamos a cambiar de asunto porque si complicado, exige todavía muchas respuestas este episodio trágico de Alcalá de Guadaira. También qué decir de la Operación Madeja, que hoy nos ha tenido a los periodistas pues en un correcaminos, viendo a ver qué se estaba haciendo, con varias investigaciones, registros por la ciudad de Sevilla. Recordamos que la Operación Madeja es una causa abierta por la juez Alaya para investigar si el PSOE se financió irregularmente a través de la Delegación de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y si también hubo enriquecimiento ilícito de algunos de los dirigentes municipales o provinciales. En este caso hemos sabido hoy también pues que el alcalde de Sevilla ha tenido que destituir a un hombre de confianza, que era precisamente un exconcejal del Partido Popular, al vaticinar o al anticipar precisamente lo que puede ocurrir en las próximas horas, su posible imputación o su posible detención. En fin, Operación Madeja. Olga. Bueno, además, en este caso, yo creo que todavía Joaquín Peña no está imputado por la jueza, no lo tengo claro. Aún así, la ha sorprendido la contundencia de Zoido. No le queda otra tampoco cuando él ha convertido precisamente la corrupción en su principal arma política contra el gobierno andaluz. Pero bueno, me parece adecuada la decisión. Y luego sí sorprende, ¿no?, que una investigación que empieza una posible financiación ilegal del PSOE deriva ahora en ramas donde hay posibles implicados del Partido Popular. Es casi como la manera es la misma, han cambiado los protagonistas. Me da esa sensación, ¿no?, de seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Hombre, lo que sí es cierto es que quien eligió el nombre de la operación y la llamó Madeja, pues tuvo un poder de vaticinio grande, porque efectivamente se va enredando, ¿no? Y como decía Olga, lo que parecía que era toda una ramificación de otros casos que solo implicaban al anterior gobierno municipal, pues ahora resulta que efectivamente parece o se intuye que más bien hay un modus operandi de quizás determinadas empresas que se mantiene al margen de la persona en concreto que estuviera al cargo de esa responsabilidad. La decisión del alcalde me parece acertada. Tú dices, Olga, que no le quedaba otra. Bueno, a mí me sorprende la velocidad en un alcalde que hace pocos días decía de un condenado en sentencia firme por el Supremo que era una mala noticia, ¿no?, que se hubiera condenado a Del Nido por corrupción. Esta velocidad del rayo que ha tenido para destituir a una persona que no ha sido detenida y que hay dudas sobre su situación judicial ahora mismo. Sí. Pero bueno, me parece bien. Esa velocidad del alcalde es verdad que nos ha sorprendido, porque no hay... él parecía hablar teniendo conocimiento de que hay una imputación, pero esa imputación aún no es pública, y después de que el Partido Popular de Cádiz haya dicho estos últimos días que van a mantener a sus cargos públicos hasta que no haya un recurso fallado por las audiencias provinciales, en este caso en Cádiz, por el caso Quality Food. Hay un concejal a la mano derecha de Teófilo Martínez que está imputado y ha dicho Teófila que no lo va a destituir hasta que decida la audiencia sobre ese recurso. Sin embargo, aquí las tesis son contrarias. Todavía no está imputado y lo destituimos. Es una práctica que hemos visto habitualmente en todos los partidos, mantener a cargos imputados, y ahí entraba... Incluso. Bueno, sí, pero hay precisamente porque nos desconcierta un poco esta celeridad del alcalde en tomar decisiones políticas, lo cual al principio yo creo que le honra, porque, en fin, mejor pasarse que no evidentemente llega, ¿no? Mejor así, ¿eh? Mejor así, ¿no? Lo que ocurre es que se publicaron hace algunas semanas algunas informaciones sobre la concesión a Fitonovo
de partidas de parques y jardines, y el alcalde de Sevilla se enfadó mucho, según algunas informaciones que publicamos en Andaluces Diario y en otros medios. No le gustó que a esa empresa, que ya venía además de concesiones anteriores, se le hubiera otorgado determinados servicios. Quiero decir que puede que si ha habido esa imputación y el alcalde no estaba de acuerdo ya con anterioridad con la gestión de su director, al cual, como tú recordabas, él recupera para el ayuntamiento, porque había sido concejal durante 10 años, quizás si él ya no estaba de acuerdo con esa gestión o tenía discrepancias, puede haber aprovechado, en fin, para acelerar deudas pendientes. Bueno, él concretamente, Juan Ignacio Zoido convocaba a la prensa rápido y corriendo y decía textualmente: las condiciones por las que este señor fue contratado como asesor ya han cambiado desde el momento en que fue contratado. Bueno, pero ¿qué ha cambiado? Y él no decía que ha cambiado, pero es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Lo van a imputar? En fin. No, yo a lo que tiendo a pensar es que hay algo que nos estamos perdiendo. Y que él lo sabe. Claro, porque como la práctica es tan excepcional, como, en fin, no estamos acostumbrados a que cesen a alguien antes incluso de que sea pública la imputación. Entonces tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo algo, pero si nos lo perdemos seguro que acabaremos investigándolo y aclarándolo, ¿no? En este caso pasa un poco como en el anterior, como hay secreto del sumario, nos faltan muchísimas claves y sobre todo habrá que tener un poco de prudencia, porque en otras muchas ocasiones hemos hablado de la presunción de inocencia y estamos hablando ya de una persona, no sabemos si está imputada oficialmente, no sabemos si el alcalde tiene realmente más información que nosotros. En cualquier caso, no sabemos qué delito se le imputa, ni sabemos en qué condiciones está, no sabemos absolutamente nada. Y cuando se desvelen los detalles de esas escuchas telefónicas que ha ordenado la jueza, pues podremos saber hasta qué punto va a tener alcance esta operación Madeja, que realmente se enreda. Detalles, como decías tú antes, que hay varios registros todavía pendientes, ¿no? Que esto puede todavía enredarse efectivamente muchísimo más y salpicar a otras administraciones. En efecto, sí, y sobre todo se dice, esto ya es especular, pero a través de la unidad del crimen organizado de la Guardia Civil, que va a haber nuevos registros y puede haber nuevas detenciones. Y para concluir este debate nos quedan tan solo 2 o 3 minutillos, pero sí me gustaría saber vuestra opinión sobre la incansable Mercedes Alaya. Digo incansable porque ella se ha autodefinido, la incansable Mercedes Alaya, en ese auto, ese error o ese supuesto error en el que ella desliza en el último auto, precisamente, que tiene intervenido varios teléfonos del Ayuntamiento de Sevilla, y entonces, al leerlo este fin de semana en los medios de comunicación, corrígeme si me equivoco, Olga, ella decide actuar así deprisa y corriendo. Ella ya dijo, lo que pasa que luego parece que se ha recuperado. ¿O es un error ¿no? intencionado? No lo sabemos, ¿no? Pero ella dijo hace poco que a veces la carga de trabajo soportaba lo humanamente admisible, pero bueno, parece incombustible, ¿no? Porque vuelve, la jueza no para. A mí me sigue pareciendo un disparate que una persona, que una jueza, digamos, lleve tantos casos y tan complejos. Eso es un disparate. Eso en la organización del trabajo de cualquier empresa, en fin, uno diría que las cosas no se organizan así, ¿no? Que tendría que haber, en fin, pues gente que la apoyara u otros jueces, quiera ella o no quiera. Digo, son tantos casos, son algunos de ellos de miles y miles de folios, que es imposible manejar una instrucción de ese caso. Cuando decías, ha cometido ese error, en fin, demasiados pocos errores quizá comete para un volumen de trabajo que ninguna persona puede manejar. No puedes gestionar bien tantos casos y tan complejos, creo yo. A ver, ¿qué os parece, Ángela? Hombre, la verdad es que, como tú dices, como decimos todos, la cantidad de trabajo que tiene la juez es inasumible para un solo juez. Es verdad que como funciona y cómo está repartido el trabajo en la justicia, es difícil que por encima de la juez se le imponga nada. Tiene que ser ella misma la que acepte la ayuda de otros jueces, que ha rechazado expresamente y en varias ocasiones. Pero es verdad que los traspiés que está teniendo la juez últimamente, pues con ciertos autos de señalamiento, digamos, de responsabilidades a determinados aforados que luego le corrigen por varias veces, y ahora este aparente pues error también anticipando una acción de la Guardia Civil que no se había producido, pues le tiene que hacer a ella también reflexionar si de verdad no debe repensarse ese rechazo de ayuda que ha hecho.
Concluye, Elena. Simplemente, ya lo comentamos en la última vez que estuve aquí, que bueno, ella había comentado que a finales de año ya iba a tener preparada su principal pieza, que es la del caso de los ERE. No sé si la tendrá a finales de este año o principios del que viene, pero yo sí quiero confiar en que haya alguien, algún órgano superior que controle esas instrucciones, que mida los tiempos y que esto no se eternice mucho más, porque con todos los casos que tiene no pueden prolongarse cada uno tantos años. Sobre todo si va cogiendo casos nuevos como ahora el de UGT. Venga, pues con Elena Manzano, con Ángela Cañal, con Olga Granado y con Antonio Avendaño volvemos en 3 minutos. Hacemos una pausa, volvemos y hablamos de la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía recurrida por el Gobierno Central, y también preguntaremos a nuestros invitados de esta noche qué le preguntarían mañana a Verónica Pérez, que nos acompañará mañana, la secretaria general del Partido Socialista de Sevilla. Por cierto, mañana se cumplen 100 días de la presidenta de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz. El Gobierno Central recurre la ley antidesahucios, la ley de la función social de la vivienda. Lo conocíamos el viernes, pero lo traemos hoy aquí porque desde entonces no hemos tenido por todas y quiero saber la opinión de nuestros analistas. Esta noche los periodistas Antonio Avendaño, Elena Manzano, Olga Granado y Ángela Cañal. Sabemos que hoy la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, ha registrado un escrito en el Tribunal Constitucional en el que pide al Constitucional, precisamente al Alto Tribunal Español, que no aplique la suspensión cautelar, lo que, según expertos juristas consultados, es una petición completamente improbable que vaya a atender el Constitucional. En cualquier caso, podría precipitar el plazo que tiene de 5 meses para deliberar si admite a trámite el asunto. En fin, antes que nada, vuestra opinión sobre el nuevo recurso del Gobierno a la ley, tal y como hizo con el decreto. Elena. Yo la verdad es que no termino de entender cuál es la inconstitucionalidad a la que se acoge el Gobierno Central para querer recurrir este decreto, que, bueno, ya ley, que algunas comunidades autónomas se han interesado por copiar porque vela por los derechos más fundamentales de las personas, que es el derecho a una vivienda, y realmente no sé hasta qué punto puede ser inconstitucional que un desahucio se pueda paralizar durante 3 años para que una familia que tiene problemas económicos muy graves pueda permanecer en su casa. No termino de entenderlo, no sé si va a repercutir hasta tal punto, como dice Izquierda Unida, que va a subir el precio de los pisos, no sé qué consecuencias puede tener, pero sí es cierto que ya hay 35 familias que siguen en sus casas gracias a las expropiaciones, o al menos son datos de la Consejería de Fomento y Vivienda. Sigo sin entenderlo, quizás por mi desconocimiento jurídico, pero no termino de entender cuál es la inconstitucionalidad de esta ley. Hombre, y al margen de la constitucionalidad, que es una cuestión, bueno, por lo que yo entiendo, de competencias, ¿no?, de que cuál es la administración competente para legislar sobre determinados asuntos, otra cuestión es la suspensión, que eso es algo que pide el Gobierno y que el Tribunal Constitucional efectivamente no puede decidir si hace o no, sino que el Gobierno, si recurre y pide la suspensión cautelar de la ley, el Tribunal la dicta automáticamente, pero la pide el Gobierno. Y, hombre, yo creo que las suspensiones de leyes, que es algo que solo puede hacer el Gobierno de España, debe administrarse con un poquito más de cautela, ¿no? Tiene que hacerse en casos en los que la ejecución de esa legislación sea dañina, pueda provocar un daño que tú necesites paralizar y no permitir que eso se desarrolle durante más tiempo. En este caso, pues resulta difícil ver dónde está ese daño importante que justifica que no solo se recurra, que bueno, eso es una cuestión de competencia, pues los juristas saben más de esto, pero que además se suspenda cautelarmente, que todos sabemos que esto se puede alargar muchísimo tiempo. Bueno, las razones evidentemente no las sabemos y tampoco la pudieron saber los periodistas que acudieron a la rueda de prensa del Consejo de Ministros porque no se informó de ello. Fue después en el relato, en el resumen del Consejo de Ministros, y textualmente leo: las razones por las que el Ejecutivo considera inconstitucional las expropiaciones es porque, a su juicio, la Junta establece una discriminación arbitraria entre los propietarios que pueden acogerse a esta medida excepcional, vulnerando con ello el principio de igualdad y no discriminación que recoge la Constitución. Sí, bueno, porque la ley está expropiando a personas jurídicas, a bancos, a inmobiliarias, no se ha metido como personas físicas. Entonces ahí es donde puede ver que haya una vulneración del principio de igualdad. Bien es cierto también que todas estas cosas se podían haber planteado en la comisión bilateral, pero aquí se ve cuál es la manera, ¿no? Tienen una política de confrontación permanente por parte de los dos gobiernos, ¿no? Aunque aquí el que tenía la potestad para convocar dicha comisión era
el Gobierno central. Y en cuanto a lo de la suspensión que decía Ángela, bueno, el daño irreparable que se puede hacer, que 2 familias no hayan sido desalojadas de su casa durante 3 años, ¿no? Suena tremendamente paradójico, ¿no? Pero sí es cierto que la Junta podría, si no conseguir esa suspensión, sí al menos apelar a un poquito de la sensibilidad de las entidades financieras que ahora mismo tienen abiertos esos procedimientos para que no ejecuten los levantamientos, que legalmente sí podrían hacerlo una vez suspendida la ley. Cuando ocurrió el recurso al decreto, sí pasó que en los meses en los que estuvo suspendido no se ejecutó ningún levantamiento, o sea, quedaron paralizados esos expedientes, ¿no? Antonio. No, estábamos hablando de vulneración del principio de igualdad. Claro, para vulneración de ese principio, las ayudas a la banca. Me explico. En lo que se parece una familia que la van a desahuciar y un banco de los que hemos rescatado se parecen en una cosa, en que los dos tienen una deuda que no pueden pagar. Y ahí han rescatado los bancos y no las personas. En efecto, ¿no? Y cuando se dice que es imposible, no es verdad que sea imposible, ¿no? Digo, hay maneras en que se puede hacer, en que se pueden dar moratorias a las hipotecas, hay maneras de poder hacerlo cuando el problema, en esencia, es el mismo. Es un agente, una institución que tiene una deuda que no puede pagar de ninguna manera, ¿no? Yo sigo sin entender muy bien del todo también el recurso del Gobierno. Sí que lo esperaba como todos, porque si recurrió en el decreto, lo lógico era que recurrieran en la ley. Tampoco entendíamos por qué estaban tardando tanto. El hecho de que lo que has comentado, de que lo oculten en la referencia del Consejo de Gobierno, supongo que por ahí hay una explicación. No creo que el Gobierno esté orgulloso de este recurso, creo que sabe que tiene dificultades para explicarlo a la opinión pública, porque si no las tuviera, pues seguramente la vicepresidenta habría dado explicaciones. Y en cuanto al desenlace, en fin, dudo que haya mucho margen ante el Tribunal Constitucional para impedir que se paralice, ¿no? La vicepresidenta y también la ministra, que estuvo esa misma tarde con la consejera de Fomento y Vivienda, y en ningún momento le comentó que se había tomado esa decisión en el Consejo de Ministros. Es que es verdad que el decreto y también la ley, pues el efecto simbólico es mucho más importante que luego hasta ahora la materialización, bueno, porque se va muy poquito a poco en casos concretos y que desde luego una amenaza al sistema financiero como se ha dicho, y es un decreto que tiene esa carga simbólica. Recurrirlo tiene evidentemente esa misma carga simbólica de falta de sensibilidad del Gobierno en una administración que está buscando soluciones. Si el Gobierno cree que la Junta de Andalucía no debe tomar las medidas, que las tome el Gobierno, pero es que no lo está haciendo. Y las que ha adoptado no ha tenido, como miraba esta tarde, una especie de banco de viviendas que anunciaron a bombo y platillo en enero, que no se ha ejecutado nada porque consistía en que si a ti te desahucian de Alcalá de Guadaira, te puede ofrecer te echan de tu casa y a lo mejor te ofrecen otra vivienda en el Coronil. Pues a ver qué solución es esa. Y ahora os pregunto, ¿en qué posición queda el PP andaluz que en un principio, recordamos, incluso aquí en esta misma mesa, Juan Ignacio Zoido dijo que el Gobierno no iba a recurrir el decreto antidesahucios, y hace poco teníamos aquí a varios dirigentes del Partido Popular, incluso Antonio Sanz y José Luis Sanz, y decían que no iba a recurrir la ley antidesahucios? ¿En qué posición queda el PP andaluz, al que, por cierto, la Junta de Andalucía le ha pedido hoy que se alinee con los andaluces? Es que el PP andaluz, al final, en esto es un síntoma más de cuánto pesan en el conjunto del partido como tal, ¿no? En fin, un partido que no se avergüenza del modo en que se está intentando elegir un líder, que el único modo es decir a ver qué dice Mariano Rajoy, a quién señala Mariano Rajoy para elegirlo. Me da la impresión que es un partido, en fin, que no solo le falta un líder, sino que le falta, en fin, un cierto dinamismo, una cierta fuerza, una cierta capacidad de autonomía para decir al menos que eso no les gusta, ¿no? Y ni siquiera, y ahí tiene que ver con la debilidad del liderazgo, ni siquiera, creo yo, han sido capaces de convencer al Gobierno de Madrid de que esta era una medida que, al menos en términos electorales y de opinión pública, es mala para el Partido Popular de Andalucía, ¿no? ¿Algún comentario? Por cierto, hablando del Partido Popular, hoy ha estado aquí José María Aznar,
hablando de liderazgo y hablando del Partido Popular. Y, por cierto, ha dejado una frase tremenda, no sé si la habéis escuchado, diciendo que el desafío soberanista catalán merece una respuesta igual de contundente. A mí me da mucho miedo. Y lo ha dicho entre nada. Él ha dicho que requiere una respuesta proporcional. Proporcional, perfecto. Pero claro, cuando hablamos de quien mandó a la Armada a rescatar un cascote en medio del mar con 4 gendarmes marroquíes y una cabra, pues la respuesta proporcional de Aznar da mucho miedo. En fin, ¿del PP andaluz algo más? Nada más. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a adelantar Mundo Blog y la columna de cierre, porque luego queremos reflexionar sobre los 100 días, aunque sea brevemente, los 100 días de Susana Díaz. Mañana habrá balances, ya el PP, por cierto, lo hizo el pasado viernes, y también vamos a hablar de los 100 días de Verónica Pérez, que nos va mañana precisamente a acompañar aquí, la nueva secretaria general del Partido Socialista de Sevilla, recordamos la agrupación socialista más potente de España. Lo dicho, vamos a buscar las opiniones en las redes sociales con Mundo Blog. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues como pueden imaginar, de lo que más se ha hablado hoy en las redes sociales es de ese conmovedor capítulo que ha ocurrido en Alcalá de Guadaira y que ha costado la vida a 3 personas de una misma familia. Si les parece, vemos algunos de los comentarios que hemos leído hoy sobre este asunto. Y empezamos con un titular que publicaba a primera hora de la mañana la agencia Europa Press, que decía: el PP andaluz urge a Susana Díaz un pacto social y una renta básica que eviten hechos como el de Alcalá de Guadaira. Daniel Pérez Calvo dice: la niña que sobrevivió a la intoxicación alimentaria de Alcalá de Guadaira dice que la comida supuestamente en mal estado era comprada. Maite García: familia intoxicada de Alcalá de Guadaira son crímenes, ¿cuántas vidas más para hacer algo? Elías dice: y el señor Mariano Rajoy, ¿cuánta gente más como la familia de Alcalá de Guadaira piensa seguir matando con sus políticas? De Alba: Tomás Gómez critica a banqueros y élites económicas tras la tragedia de Alcalá de Guadaira. Sevilla Actualidad dice: un sobrino desmiente que la familia intoxicada en Alcalá buscase comida en la basura y pide respeto. Miguel Ángel Revilla: terribles imágenes de vecinos de Alcalá de Guadaira indignados pidiendo comida. Lujo para unos y miseria para muchos. El Correo de Andalucía: el defensor del paciente envía una carta a Rajoy en la que culpa a los políticos de las muertes en Alcalá de Guadaira. Alfonso Siloniz dice: el portavoz de la familia de Alcalá de Guadaira asegura que compraban sus alimentos y tienen los recibos, pero eso no se comentará en Twitter. Y ahora le mostramos un vídeo que también, cambiando radicalmente de asunto, que también ha circulado hoy con gran éxito en las redes sociales. Es de Valentín San Juan y critica el anteproyecto de ley que, según dice, va a prohibir hacer deporte en espacios públicos. Esto es una carta abierta a todas estas personas, unas personas, por cierto, muy cualificadas, que están detrás del anteproyecto de ley que os voy a comentar a continuación. Pues ojo al dato, que aquí viene la noticia. El anteproyecto de ley de seguridad ciudadana sancionará a todas las personas que jueguen, ya me dirás tú a qué van a jugar, o que hagan deporte en todos los sitios públicos que no estén habilitados para tal cometido. Pues esto, y resumiéndolo muy rápido, quiere decir que cualquier día saldré a correr por aquí o por cualquier otro sitio público que no esté habilitado para jugar o para la práctica del deporte, y que, ¡pum!, me puede caer una multa de hasta 1.000 euros como la cosa sea leve, requete pum, me puede caer una multa de hasta 30.000 euros si la cosa es grave, o requete pum, y redoble de tambores, me puede caer una multa de hasta 600.000 euros si la cosa es muy grave, señor. Eso sí, creo que antes que nada deberíais ser los primeros que os aplicaréis el cuento, porque lleváis ya unos cuantos años practicando un deporte de riesgo sin que os pase nada por ello. Sí, un deporte de riesgo: trincar pasta, mentir, reíros de la gente, dar la espalda a todos los que os han votado, y eso sí, practicando este deporte de riesgo y que no os pase nada por ello. ¿No será que estáis sacando leyes de mierda en lugar de sacarnos de la crisis? Que, por cierto, hablando de deportes de riesgo y de deportistas ilustres, coño, Iñaki Urdangarín, ¿a este también le vais a multar por correr en sitios públicos? ¿O igual sería mejor multarle por haberse corrido unas buenas juergas con los fondos públicos? Pues otro, el rey, porque supongo yo que matar elefantes también debe ser considerado deporte de riesgo. Aunque esto del rey me parece yo que no lo voy a decir muy alto, porque otra infracción de las muy graves que considera este anteproyecto de ley es insultar a la corona, insultar a la Copa del Rey o reírse del himno nacional.
ole tus cojones. Así que bien, si vosotros también os sentís robados, estafados y de alguna manera no representados, compartid este vídeo. Eso sí, no lo compartáis con nadie de la Casa Real, no vaya a ser que tengáis algún tipo de problema. Y nada, aquí un servidor que va a seguir corriendo un poco con la pachorra, a ver si tengo suerte y no me multan. Y mientras voy a esperar que salga una ley, no para que me protejan de los deportistas, o no para que protejan a los deportistas, sino como mínimo para que intenten protegerme de esta clase política que nos gobierna. Podéis iros todos a tomar por el... Y si éxito está teniendo ese vídeo hoy en las redes sociales, mucho más recorrido tiene este otro, protagonizado por un ciudadano indignado que irrumpió así de cabreado en un pleno del puerto de Santa María. No puedo guardarlo porque me tiene que guardar. Esto es vergonzoso. En publicidad y yo en la puta calle con 5 menores. Esto no lo da vergüenza a ustedes. 5 menores y 2 con bronquitis. Esto es lo que trae. Esto es vergonzoso. No le pegan a nadie, seguro. Esto es vergonzoso. Llevo usando una casa muchos años. Tiene que guardar silencio. Sí, señora, sí. Como siempre, humillar a los suelos. Nada. Esto no es eso. En otras ocasiones tendrá que dejar que termine el... Yo te la respeto, no ofendió a nadie. Pero lo que estoy escuchando aquí no hay derecho. Esto es vergonzoso. Estamos en la calle y pasando casi hambre. El pueblo se va a levantar. Con 10 personas. Seguro. Y niños menores. Publicidad, ¿no? Así tiráis todo el puto dinero. No da vergüenza, Dios mío. Esto es vergonzoso. Como una de mis nietas le pase algo, lo juro ante Dios, meto fuego al ayuntamiento. Porque ya es lo último ya que puedo escuchar. ¿Vale? Que son 5 menores. Y tienen bronquitis. En el puto campo tirado, todo lleno de ratas. Como le pase algo a una de mis nietas, lo juro ante Dios, no sé qué es lo que hacer. Matar a alguien ya. Publicidad. Terrible, Fernando, ¿cómo ves? Buenas noches, Manu. Buenas noches. Buscamos la columna de cierre que los lunes, como siempre, lleva la firma desde Cádiz de Fernando Santiago. Por ahora sabemos que Susana Díaz es una excelente comentarista de la actualidad nacional. Como tal, ha resultado brillante cada vez que ha intervenido y ha suscitado la atención de los medios de comunicación nacionales y de parte de la feligresía socialista. Sobre todo cuando ha hablado de la unidad de España, que por las causas que sean, parece que había como un deseo entre las bases del PSOE de que los dirigentes suyos fueran capaces de dirigir o de plantear con convicción la defensa de la unidad de España. Empezó Susana Díaz y ahora lo está haciendo también Rubalcaba. En ese sentido, el éxito de Susana como generadora de todo tipo de declaraciones y de comentarios ha sido extraordinario. Falta por ver la Susana Díaz gestora. Desconocemos por ahora cuáles son los proyectos que tiene, la idea que tiene Andalucía en la cabeza, la gestión cotidiana de los servicios públicos que tiene encomendada la Junta de Andalucía, cómo lo va a resolver. Sabemos unas cuantas ideas que ha planteado Izquierda Unida, pero apenas sabemos las propuestas o la idea de Andalucía que tiene en la cabeza Susana Díaz. Mientras tanto, vemos a la corte de dirigentes socialistas, a todos los aduladores que rodean a Susana Díaz, como miran embelesados a la presidenta mientras hace esas declaraciones y van siempre un pasito más para allá. Si Susana Díaz ha hecho varias declaraciones en la defensa de la unidad de España, pues hay alguno que dice que gracias al PSOE de Andalucía no se romperá España. Hay otros que dicen que Susana Díaz irá a Cataluña a luchar contra el referéndum o contra la idea de la independencia y aplauden enfervorizados que tienen ya callos en las palmas de las manos de tanto aplaudir a la presidenta. Me parece bien que vaya Susana Díaz a Cataluña, me parece bien que el Partido Socialista en Andalucía se oponga al referéndum independentista, me parece bien que la presidenta de la Junta de Andalucía declare a favor de la unidad de España. Hacía falta y es bueno que lo haga. Sigo, ya digo, sin saber
qué idea de Andalucía, qué proyecto de gestión de la Junta tiene en la cabeza la presidenta. Pero entre que sí y entre que no, pues hemos descubierto una especie de Santiago Matamoros, de Roberto Alcázar y Pedrín, capaz de, con sus mandobles, asestar a los malvados rupturistas e independentistas, pues todas las estocadas que sean menester. E incluso Susana Díaz se cita a sí misma y dice que ya ella avisó que eso del derecho a decidir lo que encubría era la independencia. Así que descubrimos también dotes proféticas en Susana Díaz, que al parecer tiene unas dotes adivinatorias que no tenía nadie. Nadie se había dado cuenta que detrás del derecho a decidir estaba un referéndum por la independencia. Nadie se había dado cuenta que detrás de esa milonga del derecho a decidir lo que se pretendía era romper España. Menos mal que Susana Díaz nos trazó el camino hace meses, nos hizo ver la luz y aquí seguimos todos detrás de la estela de la lideresa. La columna desde Cádiz de Fernando Santiago. Bueno, 100 días de Susana Díaz, mañana se cumple, mañana el Consejo de Gobierno va a analizar esos 100 días, no sabemos si va a comparecer la presidenta, no sé si lo sabéis alguno, yo por lo menos no lo sé. Lo que sí sabemos es que el PP andaluz ya hizo balance de los 100 días, lo hizo José Luis en el pasado viernes, y definió Susana Díaz con 4 palabras: corrupción, inacción, oscurantismo y confrontación. En fin, 100 días. Antonio. Yo creo que a la hora de hacer ese balance, el Partido Popular tiene que afinar más, porque ese balance tiene el problema que sirve para Chávez, para Griñán, en fin, seguramente para Pepe Rodríguez de la Borbolla. Si buscáramos la hemeroteca casi saldría lo mismo, ¿no? Sí, no, yo creo que hay que afinar más, pero al Partido Popular sí lo coge un poco con el pie cambiado, pues en fin, el ascenso de Susana Díaz. Un ascenso que también yo creo que ha sorprendido en buena medida a los propios militantes del Partido Socialista, que no esperaban, en fin, que Susana Díaz se posicionara tan rápidamente como un referente federal incluso del Partido Socialista, ¿no? Es difícil hacer un balance porque es verdad que hasta ahora, en estos 100 días, ha habido poco más que palabras, que buenas palabras. Yo creo que los momentos complicados van a venir en 2014, porque es un año donde hay que gestionar un presupuesto con 1.200 millones de euros más, y eso seguramente va a disparar la conflictividad social, y ahí, en fin, será donde llegue, creo yo, la hora de la verdad. A ver, Ángela. Hombre, no, sin duda que, como decía en aquella serie, la verdad está ahí fuera, ¿no? La realidad empieza siempre en los gobiernos, pues a partir del momento en que terminan las propuestas y las promesas, ¿no? Pero las promesas se cumplen después de pronunciarlas, y después de esta parte de presentación de proyectos empieza el día a día del gobierno, que efectivamente se enfrenta a dificultades gordísimas, que gestionar una comunidad tan grande con tantos problemas en esta situación y con mucho menos dinero, pues un reto para Susana Díaz y para cualquier persona que estuviera en el cargo. Si es verdad, y hoy, creo que era hoy o ayer se lo leía a un articulista malagueño, que Susana ha pasado de 0 a 100 en poquísimo tiempo, ¿no? Que la aceleración que ha tenido en estos 100 días pues ha sido bastante fuerte. El PP, pues es normal que haga un balance muy negativo, es lo que le toca. Yo quiero recordar que en los 100 primeros días de Rajoy, pues aprobó una reforma laboral, tuvo su primera huelga, subió los impuestos, aprobó una amnistía fiscal, subió la luz, subió el agua, anunció la reforma de la ley del aborto, la subida de las tasas judiciales. Yo no sé si deseaban que Susana Díaz tuviera unos 100 días tan esplendorosos como tuvo el presidente del Gobierno. El problema es que ella, al no haber hecho campaña electoral, no tenemos cosas concretas que reprocharle a ella como seña de identidad suya propia. Sí es verdad que ella sigue el proyecto de su antecesor, José Antonio Griñán, y que tiene un pacto firmado con Izquierda Unida al que se tiene que agarrar, y yo no sé si realmente 2014 va a ser el año decisivo de ese desarrollo del proyecto de los socios de gobierno, pero por ahora es cierto que todavía no se le han visto grandes proyectos, al menos empezados, iniciados, y en el tema de la corrupción sí tiene un discurso que llama mucho la atención, que va a ser implacable, pero tampoco ha tomado ninguna medida contundente que realmente sirva de ejemplo para poder decir que la está atajando o que está cogiendo el toro por los cuernos. A ver, Olga. Hombre, yo creo que en este periodo de tiempo sí ha sentado bases y sí ha hecho algunas cosas, ¿no?
las pequeñitas, ¿no?, de las que podía hacer en este tiempo, como por ejemplo impulsar un mayor control de las transferencias de financiación. Creo que si no es en este Consejo de Gobierno será en el siguiente. Se va a presentar ya la ley de participación, está para el primer trimestre del año que viene la de transparencia. Bueno, son cosas menores. Yo le he hecho en falta una cuestión en la que ella ha hecho mucho hincapié, en la que están puestos los ojos de los andaluces, que es ese nuevo modelo económico, ese sacarnos de la crisis, ese afrontar el paro, ¿no?, que realmente es donde se va a notar, ¿no?, el sello Susana. Y luego preguntabas tú antes si sabíamos mañana de qué iba a ir el Consejo de Gobierno. No entiendo, imagino que son los reparos que ponen los propios letrados, porque a estas alturas una medida que ella también anunció, que van a ser públicos los expedientes, el orden del día, a estas alturas parece que es bastante complicado porque no tenemos acceso a esa información. Y entonces, brevemente. No, que yo sí pienso que la gran batalla política, el gran reto político de Susana Díaz, y donde puede demostrar que puede hacer una política distinta, es justamente en las políticas de transparencia, en las políticas que no necesitan dinero, porque no hay dinero para otras cosas, pero sí hay dinero para mejorar, si hay voluntad política para mejorar la vida pública. Ahí es donde yo creo que el Partido Socialista o la izquierda puede vencer, digamos, esa idea de que todos son iguales, ¿no? Ahí sí hay margen de acción política. Pero aunque hubiera dinero tampoco podríamos ver muchos cambios. Si ella era el número 2 con Griñán, ¿qué diferencias vamos a ver abismales o muy identificativas de su Ella ya ha dicho gestión? que hay que abrir la economía en canal, ¿eh? Abrir la economía en canal. Nos han anticipado que puede haber cambios en el modelo de concertación social. No sé si por ahí van los tiros. La concertación tiene que cambiar porque han cambiado casi todos los agentes que forman parte de ella, yo creo. Bueno, efectivamente, los nombres van a ser distintos. Solo queda Francisco Carbonero cuando se vuelvan a reunir. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Pregunta para Verónica Pérez, si la tuvieseis enfrente mañana. Yo tengo una. Uy, da miedo, Antonio. No, es que es una cosa muy concreta. Pero minuto y juego resultado, Antonio. En la conferencia política última del Partido Socialista, el Partido Socialista proponía incluir en su código ético la dimisión de los cargos públicos que sean procesados. Eso es exactamente lo que decía el documento político. Mi pregunta para Verónica Díaz es que hay alcaldes procesados en algunos pueblos de Sevilla, si se les va a pedir o no la dimisión. Venga, Ángela. Hombre, yo supongo que como la operación Madeja va a continuar mañana y con frentes que todavía no conocemos, seguro que habrá alguna reflexión que pueda hacer la Secretaria General. La corrupción es evidentemente lo que debe centrar su también seña de identidad como nueva secretaria general del PSOE de Sevilla y debe dar explicaciones sobre los miembros que tiene en su nueva ejecutiva y que están señalados en algunos autos. Venga, y el punto final, Olga. Yo le insistiría en cómo ellos pretenden que volvamos que la ciudadanía, esa que tenemos a punto de estallar, de la que hablábamos antes, ¿cuál es su idea para intentar que esa ciudadanía crea, en concreto en el proyecto socialista, ¿no?, que es el que ella defiende? Pues Olga Granado, Antonio Avendaño, Elena Manzano, Ángela Cañal, a los cuatro, muchísimas gracias, buenas noches. Mañana volveremos, lo dicho, con Verónica Pérez, la secretaria general del Partido Socialista de Sevilla, y nos van a acompañar Javier Márquez, Juan Méndez, Paco Morón e Isabel Morillo. Y como siempre, iremos a por todas. 8.